6:59 de la mañana, gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con mucho más de Primera Página. El tema del día de hoy, el aumento de salario, las reacciones y también qué va a recoger todo este proceso que juega en el entorno del trabajador y también del empresario. Por eso nos acompaña en el estudio el día de hoy Luis Enrique Gabasut, economista, investigador en ciencias sociales y analista económico. Un gusto que nos acompañe. Bienvenido a Primera Página. Gracias, Daniela. Lo primero que le quería consultar es sobre algunas críticas que se han presentado con respecto al anuncio. A ver, ¿qué opina usted? Las personas han criticado en este momento de que fuera anunciado a través de las redes sociales, que fuera un constituyente que publicara la Gaceta y que no fuera el presidente de la República o un ministro el que realizara una locución principal y que pueda anunciar este anuncio del aumento de salario. ¿Qué opina usted sobre esto? Bueno, sobre ese punto específico, Daniela, a mí también me llamó la atención que fuese, digamos que con una figura que también es del alto gobierno, ¿no? Pero que al mismo tiempo no es como que el vocero oficial más indicado para hacer este tipo de anuncios, ¿no? Que tradicionalmente los hace el propio presidente de la República. Sin embargo, pudiéramos interpretar que, dado que los anuncios de un aumento salarial o de este tipo de medidas siempre generan una serie de expectativas al alza en los precios, pues es posible que el gobierno haya decidido tratar de mantenerlo de bajo perfil o relativamente oculto durante un tiempo hasta ya el momento concreto de la publicación en Gaceta Oficial, ¿no? Se hablaba de que esta semana el presidente de la República iba a hacer un anuncio en torno al petro. Se dio este anuncio a través de la Gaceta Oficial Extraordinaria, sin embargo, se desvincula este salario al petro debido a que el petro está en 80.000 bolívares y el criptoactivo del petro está en 1.200.000. Entonces no equivale ni está en relación a medio petro como se establecía en el pasado. Sí, en realidad solamente se logró ese objetivo de que el salario equivaliera, el salario mínimo, a medio petro cuando arrancó el plan de recuperación económica en agosto del año pasado, ¿no? Pero a partir de ese momento, la propia dinámica inflacionaria dio al traste con ese objetivo. Aparte de que sería absolutamente ilusorio pensar que se puede mantener un salario mínimo anclado, digamos, en este caso a medio petro, a un valor de mercado como el que tiene el petro actualmente para la compra y para la venta, frente a una economía sumida en una profunda recesión como la que tenemos y además con unos niveles de oferta de bienes y servicios sumamente disminuidos. Entonces, cuando tú impactas de esa manera con el salario o con el poder adquisitivo de las personas, lo que se te va a ir es siempre por una mayor escalada inflacionaria. Claro, incluso cuando veíamos las reacciones a través de las redes sociales esta mañana de economistas y también analistas económicos se decía de que hace una población ganando más si no logra, mejor dicho, surtir sus necesidades básicas. Por ejemplo, la canasta básica alimentaria, que según el sondeo en general equivale aproximadamente en $175 para poder adquirirla. Sí, todos los venezolanos y venezolanas debemos entender la situación en la que se encuentra nuestra economía. Nuestra economía es una economía profundamente recesiva, profundamente estancada, sin niveles de inversión significativos de parte de quienes detentan la posibilidad de hacer esas inversiones, que son los dueños del capital, sea el capital privado, sea el capital público, y en la medida en que esos niveles de inversión no se recuperen, jamás se va a recuperar ni la producción nacional ni los niveles de importación de bienes de consumo final que tradicionalmente compensan las falencias de oferta en nuestra economía. Y esa situación evidentemente hace que cualquier medida que se tome por el lado de la demanda, cualquier medida monetaria, como en este caso aumento de salario, etcétera, siempre va a terminar estrellándose contra esa realidad. Claro, tenemos este equivalente de 150.000 bolívares para el ticket de alimentación o ticket socialista, pero no equivale directamente a la compra de los productos. Se hablaba sobre esta crítica, nos habla de que las medidas no son suficientes debido a la situación económica del país, pero también me parece interesante un análisis que usted realizaba hace ya un mes, y es que el plan de recuperación económica necesitaba recuperación, y en este plan de recuperación económica, que ya ha pasado un año, se hablaba también sobre el poder adquisitivo y del salario de cada uno de los habitantes. Sí, fíjate, Daniela, esencialmente el programa de recuperación económica, la principal crítica que puede hacérsele es que no ha logrado sus objetivos, ¿no? Ninguno de los objetivos que se planteó el programa, que fueron 10 objetivos estratégicos,
se han podido alcanzar. Y ha tratado el gobierno, lamentablemente de manera infructuosa, de controlar inflación y mejorar niveles de abastecimiento a través de ese programa de recuperación económica, objetivo que no se ha logrado. Básicamente porque en mi criterio, digamos, el eje o el núcleo conceptual del programa se basa en asumir a pie juntillas la teoría monetarista de la inflación. Es decir, que la inflación se debe simplemente al déficit fiscal y a la emisión de dinero, del llamado dinero inorgánico, cosa que está ampliamente comprobada en la economía venezolana, que no opera de esa manera. Es decir, no es la expansión de la liquidez monetaria lo que viene a determinar la inflación, sino que la escalada de precios termina obligando o forzando a la autoridad monetaria y al gobierno en general a ajustar periódicamente el salario y a ir subiendo los sueldos para ir validando los aumentos de precios que se van sucediendo en la economía. Y estos aumentos de precio ocurren antes de la expansión de la masa monetaria. Eso está incluso corroborado por el propio José Guerra en un estudio que hizo de la economía venezolana en la década de los 90, es decir, que es un fenómeno estructural de nuestra economía. Lo que viene o lo que nos mueve a concluir que definitivamente el problema inflacionario no está por el lado de la demanda en el caso de Venezuela. Evidentemente, si tú lanzas dinero, aumentas poder adquisitivo en una economía que no tiene bienes o que tiene un mismo nivel de bienes o cuya disponibilidad de bienes está en disminución, obviamente toda esa masa monetaria se va a ir por elevación de precios y no por aumento de producción. Claro, cuando tenemos este aumento de este salario, que al sumarlo lo han realizado de esta manera, y eso quería que me lo aclarara, si realmente esta suma es un salario integral de 150.000 bolívares del salario más 150.000 bolívares del ticket de alimentación, se puede sumar entonces en 300.000 como un salario integral. Si está realmente la fórmula, muchos usuarios en las redes sociales han tenido esta inquietud y por eso se la realizo, y además si va a alcanzar o va a hacer algo propio para el venezolano. Mira, evidentemente, Daniela, no hace falta mayor análisis para saber que es un aumento, simplemente un paliativo, pues un paliativo en una época donde, digamos, viene diciembre, donde la gente tiene que hacer una serie de compras, acaba de iniciar el año escolar, también una serie de gastos. Tampoco se puede pretender que la familia venezolana, el hogar venezolano, quede totalmente en cero en cuanto a ingreso salarial. Es necesario ir ajustando esto para que no caigan los hogares en un nivel de depauperación prácticamente absoluto. Así que, además, el aumento de salario, digamos, mantener un cierto mínimo de poder adquisitivo en la población es fundamental para poder, digamos, frenar las tendencias recesivas de la economía. Es decir, la recesión se profundiza en la medida en que tú restringes el poder adquisitivo de la población porque la demanda cae y al no haber demanda, pues los negocios no tienen a quién venderle y obviamente pues entramos en una recesión y en un nivel de desinversión mucho peor del que ya tenemos. Así que necesariamente el Estado tiene que ir ajustando periódicamente o manteniendo un mínimo de poder adquisitivo. Lo que ha hecho es al hacerse los cálculos, más o menos colocar el salario mínimo en integral en torno a $15 mensuales al tipo de cambio oficial actual. Eso es la mitad de lo que se había logrado en términos de dólares al inicio del programa de recuperación económica. Sin embargo, es un poco más de lo que se hizo con el aumento de mayo, que fue el equivalente aproximadamente a $12. Entonces, ahí trata el gobierno de mantener un cierto nivel de poder adquisitivo, pero en definitiva siempre se va a volver sal y agua hasta tanto no se entienda que el problema inflacionario en la economía venezolana es un problema de oferta, es un problema por el lado de la oferta, es un problema de inversión. Y la inversión tiene dos explicaciones principales, el por qué no se produce. La usual, la ortodoxa, la que normalmente escuchamos, es por un tema de falta de confianza por parte de los inversionistas, por la inseguridad jurídica imperante en el país. Sin embargo, este es un tema, o digamos una conclusión que está errada, porque la inseguridad jurídica ha desaparecido en Venezuela desde hace muchos años ya, en toda la administración Maduro. La legislación que impera actualmente no contempla expropiaciones ni nada por el estilo, no se ha hecho ni una sola expropiación más desde la muerte del presidente Chávez, así que ya ha transcurrido bastante tiempo como para que esa confianza pudiera recuperarse. Pero se sentaron unas bases en las cuales no se entregaron nuevamente o no son productivas estas empresas.
y por eso también se hace este proceso de desconfianza ante el Estado. Yo te decía que hay dos explicaciones, ¿no? Una es la confianza, que tiene muchas aristas, muchas posibles explicaciones alternativas. Sin embargo, la otra explicación del por qué no hay inversión es un tema simple y llanamente de la caída de la renta petrolera. Si en nuestra economía, los agentes económicos en general, todos los inversionistas privados siempre han efectuado sus inversiones y han generado la formación bruta de capital fijo del sector privado en función de la renta petrolera. Es decir, cuando hay disponibilidad de renta petrolera, este fenómeno de inversión ocurre. Y fíjate, cuando hablamos de confianza, uno simplemente trae a colación esto. En todos los años que gobernó el presidente Chávez, que fueron medidas de mucha fuerza, de expropiación, etcétera, sin embargo, había importantes niveles de, por lo menos, mantenimiento de la inversión y mantenimiento de la oferta, de la producción de bienes y servicios y los niveles de importación en Venezuela. ¿A qué se debía eso? Y justamente me gustaría que eso me lo explique en la próxima parte, porque Seguro. nos corresponde realizar un compromiso comercial. Son las 7:10 de la mañana. Estamos conversando con Luis Enrique Cavazud, economista, investigador en ciencias sociales y también analista económica. Preguntas, comentarios en las redes sociales a su disposición. Ya tenemos participación, @primerapágina, etiqueta Primera Página. Ya regresamos con más.